Bienvenidos y bienvenidas a todos a este programa y nuevo episodio de Resurgir. Hoy tengo el honor y el placer de ir a entrevistar a Marcela al barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, así que acompáñenme en nuestra nueva historia. Y arrancamos ahora la segunda entrevista. Acá Marce se ofreció a dar el testimonio de lo que cómo resurgió, así que acá estamos llegando a la casa. Marce. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? bien. ¿Lista para la entrevista? Sí, todo chévere. Entonces ahí vamos. Bueno, ahora sí estamos dentro de la casa de Marce, así que muchísimas gracias Marce por la invitación, por la predisposición a esta entrevista, que bueno, vamos a ver qué surge de todo esto. ¿Cómo te estás sintiendo antes de empezar? Me siento en amor, con compasión por mi proceso, agradecida porque estás acá, por darme claridad y obviamente aportando valor a las personas, resurgiendo dentro de toda la experiencia que uno tiene y bueno, vamos a hacer que este espacio sea poderoso y que varias personas se sientan en poder y que vean que resurgir es un acto de amor propio y vamos a impactar ahí. Así que Bueno, nada, muchísimas agradecerte. gracias y bueno, vamos a la entrevista. Bueno, Marce, nuevamente gracias por este momento, por este espacio y vamos a ver estas preguntas. Así que yo ya arranco. ¿Estás lista? Sí, obvio que estoy lista. Si tuvieras que contarnos quién sos hoy, ¿cómo te describirías después de todo lo vivido? Uf, arrancaba fuerte, ¿no? Em, ¿Quién soy hoy? Y soy yo. Conectada conmigo, fui una persona como, a ver, no sé, es como que es una pregunta bastante, ¿quién soy? Porque tiene muchas áreas, ¿me entendés? Porque está la Marce mamá, la Marce mujer, la Marce pareja, la Marce enfermera, o sea, profesional, y es como, ¿quién soy? Es como definir algo como muy grande, ¿entendés? Como que no te puedo definir como, bueno, eh, algo específico. Si tendrás que decir, Ujú. bueno, de esta manera, hoy en día me podría describir. Y me describo como una persona con amor, humilde, sincera, eh, y no sé, o sea, es como que no te puedo describir porque como que es un montón, Bueno, entonces vamos a ver qué, es qué va pasando, no hay muy grande. problema. Y eso está bueno también porque digo, wow, o sea, cómo describir algo o alguien, que en este caso soy yo, que no tiene palabras, digamos, ¿no? No sé, me hace sentido eso, digamos. Y antes de venir me contaste que hubo dos momentos muy duros en tu vida, Sí. ¿no? Esto era lo que quería entrevistar hoy y a ver cómo fuiste pasando todos estos acontecimientos. Si querés contarnos, obviamente, cuál fue el primero en el que sentiste que algo se rompía por dentro. Sí, bueno, son momentos donde uno llega como a tocar fondo, ¿no? Si no hubiera pasado por esas situaciones, no sería la mujer que soy hoy. En sí, la primera situación me pasó en el año 2008. Yo tenía una hija y mi hija falleció cuando tenía un año y un mes. Y en esa situación fue como que se me fue la vida, como que yo quedé como muerta en vida, digamos, ¿no? Estuve así en ese momento y al principio fue como negar la situación que estaba pasando, como que no me pasó esto, mi hija no se murió, mi hija está acá o está dentro mío, o lo viví así como en negación. Tuve un proceso de duelo bastante largo, como de 4 años, igual no sé si es largo porque a la misma vez es como uno aprende a vivir con ese dolor, ¿no? Pero sí me llevó un tiempo como salir de ese modo de la vida no tiene sentido, ¿entendés? Entonces, en base a eso, yo aprendí a que una persona, que era mi hija en ese momento, sufría, tenía un montón de intervenciones, la estaban pinchando todo el tiempo, y para mí era como, ¿cómo puede ser que esté tan feliz con todo lo que le están haciendo? ¿Entendés? Entonces, eh, fue bastante duro y a la misma vez era esa realidad que estaba pasando y ella siendo feliz igual.
¿entendés? Y yo venía de mi vida, con mi familia, con esto de sufrir todo el tiempo, era un sufrir todo el tiempo. Entonces fue muy choqueante cuando ella falleció, pero a la misma vez me prometí que yo iba a aprender de todo eso, como que le prometí que yo iba a ser feliz, iba a hacer que ella se sienta orgullosa y iba a vivir la vida que ella no pudo vivir, porque para mí en ese momento, bueno, no está más, ¿entendés? Marce, y específicamente, si querés compartir, ¿no? Obviamente, ¿qué fue lo que le pasó a ella en esa situación de lo que fue pasando en ella y lo que pasaba en vos? Claro, ella era una bebé que ya había nacido con algunos problemas congénitos. Desde la panza ya venía gestándose con algunos problemas a nivel orgánico. Entonces, cuando ella nace, nace con un par de cosas que le faltaba medio pulmoncito, ¿entendés? Entonces tenía problemas así de salud. Entonces, cuando sale del hospital, estuvo un tiempo internada, después volví a casa, después la volvían a internar. Y en la última internación que ella tuvo, entró por una bronquiolitis, que vos decís, esto lo pasa tranquilamente, porque ya había pasado varias internaciones. Le agarró un shock séptico, que un shock séptico es una infección viral o bacteriana que se genera dentro del hospital y hace que todos los órganos fallen. Entonces, eso desencadenó en la muerte, digamos. Y ese año y medio, ¿no? Vos Ujú. ya, ella viviendo en ese año y medio, ¿vos cómo estabas? ¿Cómo te sentías? Ese año y un mes fue, disculpa que te corrija, pero sí fue un año y un mes. Yo como estaba y estaba muy enojada, ¿sí? Porque le pasaban muchas cosas y la pinchaban todo el tiempo y la veía sufrir y realmente eso me ponía triste por momentos y a la misma vez era como que, ¿por qué está pasando todo esto? ¿No? Eh, y bueno, repitiendo cosas que vivía yo también, esto de por ahí, de eh, por ahí no tenerle paciencia, diciendo que era una bebé, entonces fue como un quiebre en todo eso, porque después cuando ella no estuvo más, dije, estuve un año y un mes con este ser en mi vida y ella siendo feliz todo el tiempo con todas las cosas que le pasaban y yo quejándome por lo que le pasaba en vez de disfrutarla. ¿Entendés? Creo que eso fue como, wow, tremendo. El no disfrutar el momento, ¿no? Claro, no estar presente, ¿entendés? No estar ¿Y, presente ahí. y cómo sabes vos ahí que ella lo estaba disfrutando? Porque la veía feliz, ¿entendés? Y eso, era como muy loco, o sea, la están pinchando y ella estaba feliz igual. Pau Marce, Sí, tremendo. ¿cómo atravesaste ese dolor tan profundo y qué sentías internamente? ¿Cómo lo atravesé? Al principio mucho, un pozo hondo, o sea, como angustia, 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 llorar. En realidad lo que fue triste o lo que no se permitió fue que, bueno, nosotros perdimos a la nena, falleció. Al otro día nos ponen con el papá de mi hija en un colectivo a Córdoba, ¿entendés? Y una semana en Córdoba. Entonces en esos primeros días fue como, ya no está más, ya no sufre más, sentí alivio porque ella no sufría más y a la misma vez yo sentí que la dejé ir, porque sentía que yo la retenía acá en este plano terrenal, ¿entendés? Como que no se va a morir, o se va a quedar acá o va a seguir, y a la misma vez está sufriendo un montón, ¿entendés? Ahí es como escucho como que había dos partes tuyas, ¿no? Sí, ¿Y qué totalmente. sentías vos dentro con esas dos partes que una te decía una cosa y la otra te decía otra? Eh, Primero me enojaba la situación de que ella tenga que partir de este plano terrenal, ¿no? Entonces ahí estaba la resistencia de no, que se puede, que ella lo va a hacer, lo va a lograr, va a superar esta situación. Y después estaba la otra parte en donde decía, basta, ya basta, ya está, o sea, ya pasó suficiente y no merece esta vida así, ¿entendés? Entonces uno de esos días hubo una mamá que estaba internada con su nene que estaba muchísimo peor y yo decía, ¿cómo puede ser que este nene está peor y aún así, está bien y no está en terapia? Y como, porque ella con una simple bronquiolitis
terminó en terapia intensiva. Fue como que había choques de realidades así, como que vos decías, no entendía el para qué en ese momento, ¿no? Y nos sentamos en un lugar porque ya había pasado como 3 paros respiratorios y era como que, bueno, no encontramos la medicación para poder combatir esta bacteria o este virus que está interfiriendo en que ella siga teniendo fallas orgánicas, ¿no? Entonces, un día ya como muy abatida, me siento con ella y me dice, vamos, me dice, ya no te puedo ver más así, vamos a pedirle a Dios. Y dice, entregarle a Dios a tu hija, ¿no? Y para mí fue como estar en el piso arrodillada y ella estaba como sentada, me agarró de las manos y fue como esto, de entregarle a Dios a mi hija, bueno, que Dios haga lo que deba hacer con ella, pedirle a Dios y decirle que sea lo mejor para ella. Fue como en ese momento un acto de amor mío, que no lo entendí porque después me enojé con ese acto de amor, pero desde el no me interesa ya que sufra, no quiero que sufra más, no me interesa que yo sufra por esta situación. O sea, no me importaba en ese momento eso, ¿viste? Yo ya no quería que ella sufra más. O sea, en ese momento lo único que pensé, prefiero sufrir yo a que ella siga sufriendo, ¿entendés? Pero lo sentí en ese momento de la entrega, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, ese día a la tarde nos fuimos a comprar, porque hasta ese momento yo no me había ido del hospital, y era como que yo no me quiero ir porque si me voy y le pasa algo, yo no voy a estar, ¿no? Entonces ese día nos fuimos a comprar unos panchos con el papá de mi hija, y de repente yo siento como que, no, empiezan a volar pájaros así, en el cielo. Ella falleció en el hospital de clínicas. Y yo miré para arriba y sentí como que algo me pasó, como que algo se me fue. Y a los 2 minutos me llaman por teléfono. Y yo le tiré los panchos todo y le dije, mi hija, al papá. Y empecé a correr como que vino a agarrar algo, a sostener, como. Porque encima el ascensor no andaba y tuvimos que correr por las escaleras. Y cuando llegué, me dijeron, bueno, te llamaron y están esperando ahora. Y estaba toda mi familia ahí, mi mamá, todos. Estábamos todos ahí esperando el parte médico y eso. Y cuando entramos, nos dijeron, bueno, pasó 2 paros respiratorios, la nena no aguantó, se fue. Marce, hablaste de tocar fondo, ¿no? Ujú. En un momento que ahí apareció un tocar fondo. ¿Qué fue ese tocar fondo para vos? Es como que es como un abismo, ¿entendés? Como que no, ya no hay más que duela, ¿entendés? O sea, en ese momento era como que se me partió la vida, ¿entendés? Como que está bien, ella ya no sufre más, pero yo quedé acá vacía, vacía sin vida, ¿entendés? Como que algo no está más, ¿entendés? Fue eso, fue un abismo, fue un pozo y fue un pozo mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y en ese pozo, ¿qué pensamientos, qué pasaba en Marcela, en ese pozo, en ese abismo? Y había mucha negación, me iba todas las semanas a verla, todas las semanas me iba y estaba en el frente de su nicho y miraba y decía, ella está acá, o sea, ella está muerta, como también entendiendo y expresándomelo a mí, como que su cuerpo físico ya no estaba acá, ¿entendés? Como ver eso, decir, bueno, está acá, como reafirmándomelo todas las semanas hasta que fui como procesándolo y entendiendo y pasó también un día donde ya no aguantaba ese dolor porque era un dolor bastante intenso y nosotros nos mudamos con el papá de mi hija, todo, y en esa situación empezamos con el tema de meternos en el consumo. Él trabajaba como de mozo, nos metimos en el consumo, estuvimos ahí un tiempo donde yo decía, no, no puede ser esto porque también a la misma vez yo tenía mis hermanos que vivían en la villa con mi mamá y ellos estaban consumiendo y estaban en esa situación y yo no concebía esa realidad y yo decía, ¿cómo puede ser esta realidad con mi realidad? O sea, no iba. Entonces ahí intenté matarme, ¿entendés? En el abismo, en el consumo, Sí, llegaron esos porque pensamientos de... sí, 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 del suicidio, de decir, bueno, listo, ya está, ya no tengo más vida, ¿entendés? Porque yo sentía eso, como que ella se fue y yo ya no tengo vida. O sea, ¿qué hago en este mundo, ¿entendés? Marce, y estamos hablando del 2008, ¿no? Sí, ¿Dijiste? en el 2008 pasó ¿Y eso. esto cuánto tiempo estuvo, ese abismo, ese dolor, ese consumo y llegar a estos momentos de decir, bueno,
me quito la vida. Y eso fue el primer año, digamos, el primer año de la vida, después de que ella pasó a otro plano terrenal, ¿no? Eh, cuando me pasó eso de caer en el hospital, porque encima me llevan al hospital donde ella falleció, dije, no merezco esto, no merezco esto. O sea, si estoy acá en esta vida es para algo y debo aprender. Y bueno, y ahí intenté como levantar la cabeza mucho tiempo y ahí también apareció una persona que como que me hizo ver que habían más cosas allá. O Esa luz sea, que te digo. duró un año más o menos todo este proceso, ¿no? Y Sí, apareció alguien como, bueno, hay luz. sí, sí. ¿Qué partes tuyas murieron y cuáles empezaron a despertar en ese proceso? En ese proceso murió esa creencia de yo tengo que seguir lo que mi mamá hacía conmigo o el no aprovechar el hecho de que la vida era un instante, ¿entendés? Lo que murió en mí fue esto de que la vida no tiene sentido en ese momento. Ahora que me lo estás planteando y me lo estás preguntando, porque nunca me lo había replanteado. Pero fue eso, como si mi hija tuvo que pasar tantas cosas y ella aún así era feliz, porque yo no, ¿no? Que como que las estaba deshonrando, ¿entendés? Hubo ahí un quiebre, ¿no? Un antes y un después, entonces, Sí, en ese totalmente, proceso. totalmente. Marce, entonces después, bueno, como yo ya tenía esta data y lo quería preguntar, después llegó otra pérdida significativa para vos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue vivir otro golpe tan grande? Bueno, la muerte de mi mamá, eso fue en el 2017. También fue así como que lo sentí que tenía que estar con ella. Yo me levanté un día a la mañana, un viernes a la mañana, si mal no recuerdo, eh, y le dije al papá de mis nenes, le digo, no, me voy a ver a mi mamá. Y nosotros estábamos ahí separándonos, o sea, agarré a los nenes y me fui a la casa de mi mamá, que ella vivía en la Villa 31. Y nada, estuvo todo viste, cuando vos decís, estaba todo súper bien, ella estaba cocinando, estaba preparando, era el día de cumpleaños de mi hermano, estaba preparando todo, estaba haciendo la torta, estaba todo bien, hablamos un montón de cosas. Y bueno, nada, ese día eh, ella veía todo como que era todo estaba bien, como que estaba todo feliz, ¿entendés? Entonces fue como un día típico, ¿entendés? Porque me contaba las cosas desde la felicidad y eso me pareció súper wow. Eh, entonces me surgió esta pregunta y le digo, si vos eh, querés ser feliz, ¿por qué seguís estando acá? Porque era eso, ¿viste? Wow, ya me están bajando cosas de información. Y, y ella me decía como que no se quería separar de mi papá porque era como qué iban a creer los nietos, qué iban a creer las otras personas y todo eso. Y que bueno, que ella ya estaba ahí con esa idea. Y me dice una sola cosa, ¿viste? O vos te sacás la piedra del zapato y sanás, o caminás y, y igual te va a doler. De las dos maneras te va a doler, pero con una vas a sanar y con otra no. Y fue como que me remarcó eso, ¿viste? Fue una de las frases de ella o de los consejos que me quedó ahí como, ok, wow, qué locura. Qué frase para tener en cuenta, ¿no? La piedra en el Sí. zapato y qué hacemos con eso. Porque lastimarte lastimó ya. Sí, o sea, y era una relación de 11 años, ¿entendés? Una relación en donde vos decís, vos querés tu familia para toda la vida y a veces no surge de esa manera, a veces la vida te va llevando a otros lugares, pero porque es así, ¿entendés? Porque te precisamos pasar por ciertas cuestiones eh, en donde nuestro propósito es más grande aún, ¿entendés? Entonces, volviendo a ese momento, estábamos hablando sobre todo esto y una conexión súper hermosa. Y nada,
se fue a buscar unas botellas para comprar unas cervezas para festejar el cumpleaños de mi hermano, que quedaba como en un tercer piso, y se descompensó, dijo que se sentía mal. Bueno, la bajo, hasta abajo, que justo esa mañana había sacado una silla, mirá qué loca que es la vida, que está todo como, no sé, parecía como que lo hubiera sacado a propósito para que la sentara ahí después a ella, ¿entendés? Y me pidió un vaso de agua. Y le di el vaso de agua y después, no sé, sentí lo mismo que sentí con mi hija, ¿entendés? Como que pasó por mi cuerpo, como que algo se fue. Y se me tiró encima, tipo. Y la abracé y sentí que ya no estaba más. Como que su alma no estaba más. Y Falleció ahí. ahí con el vaso de agua en la silla, No, no como... llegó a tomar el vaso de agua. En la escalera y arriba mío. Y bueno, ahí yo obviamente estaba súper angustiada porque no sabía qué hacer. En ese momento yo no era enfermera. Y era como, ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, en este momento que yo me estoy separando y es el momento donde más te necesito, vos te vas. ¿Me entendés? Y lo más loco que me pasó, hermano, en ese día fue que al lado estaban mis dos hijos y unas tres sobrinas más, pero mi nene se mataba de la risa. Miraba al cielo y se mataba de la risa. Mm. Entonces, como yo lo veía que se estaba riendo, cuando yo me di la vuelta y vi que se estaba riendo, yo dije, mi vida continúa. O sea, me estaba partiendo la vida, era como que, aparte con mi mamá yo tenía una conexión, no sé, era todos los días hablar una hora, era todo el tiempo estar ahí pendientes, estamos todo el tiempo conectadas, ¿entendés? No, no había una desconexión con ella. Marce, ¿y cómo fue vivir ese momento? O sea, en un momento dijiste como lo asociaste a la pérdida de tu hija. ¿Cómo fue vivirlo todo de nuevo eso? No, no sé, no te lo puedo explicar con palabras. O sea, es eso, ¿no? Como nuestra alma ocupa un cuerpo físico, ¿entendés? Y cuando esa alma no está, es como el vacío, ¿entendés? Es de vuelta estar en el vacío, ¿entendés? ¿Y volvió a aparecer ese vacío en ese momento? Sí, totalmente, ¿Y qué pasó esta vez ahora ya con ese totalmente. aprendizaje anterior y ahora volvió a estar ese vacío? Y lo que pasa es que el aprendizaje que, más allá de que tenía que seguir mi vida por lo que estaba viendo, que mi hijo estaba ahí feliz, riéndose, en una situación como que hoy se está muriendo la abuela del nene, no lo entiende, pero a la misma vez se está riendo, ¿entendés? Entonces era como protegerlo a ellos de que, bueno, esto no está pasando. Después llegó una tía y bueno, se trató de reanimarla, pero ella ya no estaba en ese cuerpo, ¿no? Y, o sea, yo tenía eso de, bueno, la vida continúa, pero a la misma vez está este vacío, ¿entendés? O sea, se murió mi vieja. Ya no hay un, o sea, necesitaba pasar por ese dolor, pero un dolor profundo, no te puedo explicar. Ese fin de semana, no sé si fue vivir todo el tiempo esa angustia, pero fue llorar, 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 llorar. O sea, llovía un montón. Recuerdo que yo digo, lloraba el cielo, ¿entendés? Y yo lloraba. O sea, lloraba, lloraba. Estuve como un mes así como muy angustiada, que todavía estaba, como te dije, estaba por separarme del papá de mis hijos y estaba en ese proceso. Entonces sentía tanto dolor, sentía dolor, me sentía perdida, ¿entendés? Como que no había vida, ¿entendés? Como que se me había ido algo muy grande y por más que yo tenía a mis hijos, era como que estaba ahí, como muerta en vida de vuelta, ¿entendés? ¿Y qué pensamientos había ahí, Marce, cuando estás con esto, estoy muerta en vida y estaba ese Pensamiento de dolor? suicidio, ¿entendés? De, bueno, ya no hay más nada. Encima me había terminado de separar porque yo digo, yo no puedo sentir un dolor más grande que este. Entonces, sumado a eso, el consejo que ella me da de o te sacás la piedra del zapato y sanás, o seguís con la piedra y igual te va a doler, pero con una sanás. Y fue como, listo, ya está. Yo merezco estar mejor. Yo merezco que mis hijos estén mejor. Yo merezco un amor sano, ¿entendés? ¿Cómo se siente ese dolor y esa sensación de inexistencia? Antes después, bueno, ahora hablaste del sanar, ¿no? Eso Ujú. vino posterior. Pero ¿cómo se siente esa sensación de ese dolor? No, es que no se puede pasar, ¿entendés? O sea, no. ¿Cómo se siente la sensación? Es un vacío. Así se siente, como vacío, como. Por más que vos entiendas de que hay más vida, porque es como te digo lo que me pasaba, hay más vida. eh, pero es un proceso.
es un proceso que uno atraviesa y no nos podemos saltar los procesos, ¿entendés? Si yo no atravesaba eso, eh, no soy la que soy hoy, ¿entendés? Y a veces uno elige atravesar esos procesos así, de esa manera. Pero no lo elige desde, ay, bueno, voy a hacer esto para hacerme mal, ¿entendés? No. Lo pasás de esa manera porque, no sé, toda la vida te lleva ahí, ¿entendés? ¿Y ese proceso cuánto duró? Más o menos. De ese vacío al decir, bueno, ahora vamos a empezar a sanar. En ese momento de pensamientos de inexistencia, Sí. bueno, ahora vamos a sanar. ¿Cuánto fue ese proceso? Y, ¿qué será? Como un año y medio en donde yo tenía momentos. Ahí la diferencia fue con el anterior episodio, fue que era todo el tiempo constante el sufrirlo, digamos, ¿no? Esto era como que yo me daba momentos para estar mal, ¿entendés? Porque yo también tenía mis hijos y cuando estaban mis hijos yo estaba bien para ellos. O sea, buscaba la forma de estar bien para poder acompañarlos a ellos porque también estaban pasando la situación esa y en paralelo estaba pasando la separación con el padre. Entonces yo me estaba separando del padre, eran como dos cosas a la misma vez. Se moría la abuela y a la misma vez estaban atravesando esa situación y estábamos atravesando todos esa situación. Entonces era como esa dicotomía de, bueno, hasta dónde yo puedo ser como madre para ellos un lugar seguro, ¿entendés? Entonces ya me replanteaba todo esto. Si yo no estoy bien, no le puedo dar nada de bien a mis hijos. Encima, en paralelo, estoy de vuelta en la casa de mi papá o de mi mamá. No tengo un lugar para darles. Ellos estaban en la casa del padre, tenían un lugar, ponerle que es seguro, ¿entendés? Entonces ahí pensaba esto de, bueno, yo no tengo más para darle a mis hijos, entonces me mato, ¿entendés? Y fue un tiempo en donde también aparece esa luz que te digo, o esa persona que te dice, che, mira, vos podés más, o sea, si ya pasaste todo esto, que te hace creer que esto tampoco lo vas a pasar. ¿Fue la misma de antes No, o otra otra persona. distinta, no? Siempre hay una persona ahí, Son esos faros, esos esos faros, ángeles que aparecen en nuestro camino, ¿no? totalmente. En esos momentos tan extremos, ¿no? ¿Qué te sostuvo? ¿Hubo algo, alguien o alguna práctica que te mantuvo de pie? Bueno, cuando mi hija falleció, sí estuvo esta persona que te digo que era como un padre para mí, es como un padre para mí, es una persona, un referente, y, y nada, que era un proceso mío también, ¿entendés? O sea, era como, habían personas, también empecé a trabajar y había una mujer también que me daba una mano, que me decía, no, pero la vida puede continuar y así. Pero fueron esas dos personas como que me acompañaron, que fueron figuras maternas y paternas, vamos a ver, lo pienso y digo, era una mamá y un papá que estaban ahí acompañándome, ¿no? Y cuando mi mamá falleció, mis hijos no sé si me sostuvieron, pero sí fueron como inspiración de, bueno, esto, ellos me muestran que la vida continúa y la vida tiene que continuar. Y también yo merezco ser feliz por mí y por lo que mi mamá no fue, o eligió no serlo. Empezaron esos pensamientos de merezco Ujú. ser feliz. Sí, eh, y de bueno, esa piedra, bueno, sanar esa piedra que como decía tu mamá, ¿no? Sacar la sí, piedra y empezar a sanar, ¿no? sí, sí, totalmente, pero es que la piedra se la pone uno mismo también, ¿no? Porque es esto, después vas reflejando todas estas cosas en el afuera, porque yo después me enojaba con las personas con las que me querían ayudar también, ¿entendés? Y elegía irme a la parte honda o a la parte oscura o lastimarme o contarme ese cuento de no, yo para qué voy a seguir viva si yo no puedo hacer esto? Y en vez de decir, che, sí, ¿por qué no puedo hacer? ¿Entendés? Pero no, era tanto el dolor que uno, es tanto el dolor que uno siente a veces que elige estar ahí, ¿entendés? Uno elige estar en ese pozo. Porque es, como te digo, es un proceso. El tiempo que te lleva a ¿Eras sanar. consciente de que estabas en ese pozo y estabas eligiendo eso? Sí, sí, con mi hija no tanto porque era un poco más inmadura, me parece. Era muy pequeña cuando ella falleció, que tenía 17 años. Cuando mi mamá falleció, ahí ya entendí como que sí, yo estaba eligiendo eso, pero también
intentaba salvar a otros, pero a la misma vez intentaba salvarme a mí, porque cuando vos querés ayudar a otros, también te querés ayudar a vos mismo, ¿entendés? Entonces, como que cuando dije, bueno, yo no puedo salvar a nadie, pero sí me puedo salvar a mí misma, ahí empecé como a tomar esa distancia y a buscar esos faros que me fueron alumbrando, porque fueron así. ¿Esos faros los buscaste vos o aparecieron? No, los busqué yo, los busqué yo. Uno decide abrir la puerta a eso. O sea, Marce, escucho que se elige estar en el fondo, se elige buscar los faros, como hay una Sí, elección, ¿no? sí, Siempre. totalmente. Mirando para atrás, sí. Acá, bueno, esta pregunta ya la tenía como armada, ¿no? Porque estamos en resurgir. Sí, totalmente, es ¿Y qué hermoso. te ayudó a empezar a resurgir después de todo? ¿Y cuándo sentiste realmente y específicamente que algo en tu vida empezó a cambiar? Uy, qué poderosa. Y bueno, pero a ver, cuando te encontrás con personas que se reconocen entre sí, ahí es como cuando vos resurgís de todo eso, ¿no? Entendés del para qué fue todo lo que pasó antes. Si te tengo que poner un momento así de, de la pregunta de cuando yo resurjo así, donde yo me siento, digo, wow, estoy acá conmigo, y cuando pasó el evento ahí con expansión, ¿entendés? Me sale eso, es cuando yo encuentro el evento de expansión, que esto que te digo, como, ¿dónde está todo ese amor? O dónde, si yo soy todo esto, ¿no? Como no te puedo expresar quién soy porque es todo a la vez. eh, y digo, bueno, sí, estuve perdida, porque a veces uno se pierde, y como te digo, sí, así como elegís estar en el pozo, también te vas perdiendo, pero no es perderse, sino son procesos que uno pasa para llegar a otros puntos, ¿sí? Entonces, en ese resurgir, en ese camino que uno va atravesando, eh, apareció expansión. Y ahí fue como el canal para encontrarme y decir, estoy acá. Bueno, resurgí, mirá todo lo que pasó. Es como el ave fénix, ¿no entendés? Pasamos un montón de cosas, pero acá estamos. Pero me encontré conmigo, ¿entendés? Como, fue como unirme Y a esto mí. que hablas de expansión para la gente que nos ve, ¿no? Ujú, Yo sé de claro. qué se estás hablando, pero ¿qué fue eso de que, bueno, ahí en expansión resurgí? Y encontrar esas personas que uno decía, bueno, ¿dónde está el amor que tanto doy a todo el mundo? Ahí, pero todos juntos. Eso fue como explotar de amor, digamos, fue como mucho más. Quizás es todo lo que yo merezco, ¿entendés? Quizás no, es lo que yo merezco. Y hay mucho más todavía, ¿entendés? Simplemente es buscar el cambio de perspectiva, desde donde yo lo estaba accionando, ¿no? Porque obviamente si estoy tratando de ayudar a otras personas, quizás no eran las personas indicadas porque también uno elige abrir la puerta, que es esto lo que estoy diciendo. Yo resurgí, pero llevó un proceso, atravesar ciertos caminos. Y quizás esas personas que pasaron en mi vida me tocaron la puerta. Pero yo había momentos donde decidí abrirla y momentos en donde no. ¿Entendés? Entonces ahí fue como que cuando yo resurjo, que me encuentro conmigo, que digo, bueno, oh no, o sea, fue como vos sos responsable de todo lo que pasa en tu vida. Y esto de expansión, Ujú. ¿qué fue a dónde fuiste? Porque lo viste, lo encontraste, ¿qué era esto? Apareció así en las historias de Facebook, y nada, hablaban de amor, de poder, y se me olvidó más de él. Y dije, ah, bueno, listo, entonces por curiosidad voy y veo qué es esto, porque no entendía nada en ese momento. Yo, o sea, veía videos así como de Rolón, o referentes, ¿viste? Que vos decís, bueno, hablan del desarrollo personal, hablan de la conducta. Bueno, iba leyendo y aprendiendo un poco de eso, más no lo había pasado por el cuerpo. Entonces, ver ese día, estar en ese evento, eh, como el sentir, el ver a otras personas, para mí era rarísimo. Digo, bueno, una persona se abrazan acá. Y aparte había un montón de otras personas que todos conocían. Y yo digo, yo no conozco a nadie, no sé quiénes son. No sé quiénes son, no sé por qué estoy acá. Pero sí es un movimiento y tiene una misión muy grande que es a través del amor y el poder,
potenciar a las personas, ¿entendés? Entonces por eso yo digo, ahí fue como mi resurgir porque me encontré con todas mis Marcelas, como yo te dije que tengo varias áreas, como unificadas, como, bueno, soy todo esto, ¿entendés? Entonces si ahora te tengo que definir quién soy, soy amor, soy poder, soy esto, ¿entendés? Todo eso. O sea, a partir de ahí, de ese resurgir, hubo un cambio en vos. Sí, Y totalmente. para quienes están viendo y les está gustando la nota, suscríbanse. Si están de Sí, acuerdo por con la favor. historia Es hermoso de igual. Marce, denle me gusta, compartan a quienes sientan que se pueden sentir identificados y guarden que siempre es material para volver a ver, ¿no? Personas que resurgieron, personas que tocaron el fondo, personas que estuvieron en las malas mismas y bueno, acá hay puntos de vista donde al borde de la inexistencia, resurgiendo y dando amor. Y Siempre. cuando Marce habla de expansión, habla de, fue, bueno, fue un evento grande que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, donde vinieron speakers y donde Agustín de Ángelis y Matías Siles, bueno, están ahí llevando este movimiento y bueno, acá y Marcela hubo un resurgir en ese evento. Sí, totalmente. Una unión. Fueron canal de unión de resurgir. Y ahora que ya resurgiste, ¿no? Y Ujú. ya viéndolo de otra manera y hablando del amor, ¿cómo ves el dolor hoy en tu vida? Un maestro. Es un maestro. El dolor nos enseña. El dolor es necesario para movernos de lugares donde no queremos estar. O donde nuestro ser nos dice que no hay que estar. O sea, ya no lo veo como algo malo, como, no, ¿por qué estoy pasando esto? Como una forma de víctima de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino como, che, ¿para qué me está pasando esto? Te escucho y te estoy viendo y es como, se me viene como ver el dolor de una manera compasiva. ¿No? Sí. Justo hoy cuando me abriste la puerta de tu casa y una de las primeras palabras fue la compasión a vos misma, Ujú. y se me viene eso, ¿no? De observar el dolor desde la compasión también, que es una información que nos trae. Claro. ¿Qué le dirías hoy a alguien que se siente vacío o devastado por una pérdida? Que se permita sentir, que se permita sentir el dolor, que se permita atravesarlo, que busque ayuda, que hay personas que son un faro y que están dispuestas a acompañarlos, que si también necesitan ese espacio eh, de estar mal, que también se lo permitan y que eso va a pasar, porque son procesos, son momentos. El quiebre es cuando uno, o el punto de inflexión es, o la pregunta sería, ¿cuánto tiempo más me voy a permitir estar acá? ¿Sí? Porque también entendamos que la vida es un instante, hoy podemos estar, mañana no, y es cuánto tiempo yo me permito estar acá. Qué poderoso escuchar eso. La verdad que me hace mucho sentido. ¿Cuánto tiempo voy a seguir estando acá en esta Ujú. situación? Sí, sí. Y si tu historia podría ser una luz para alguien, ¿no? Que hablamos de Ujú. faros, hablamos de luces, de estas personas que también vos buscaste y llegaron a vos. ¿Qué mensaje querés darle al mundo hoy? Que seamos faros. Que seamos faros para otros en base a nuestra experiencia. Porque todo lo que nosotros vivimos o atravesamos son faros para otros. Y cerrando esta nota, que muchísimas gracias, ahora vamos a hacer un cierre No, más formal. ¿Qué frase le dejarías al mundo hoy? la frase que así es como que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, todo lo que le exigís a otro, dalo vos. Nos pasamos todo el tiempo exigiendo, exigiendo, pidiendo. Y todo lo que pedimos es lo que nosotros podemos aportar. O lo que necesitamos es lo que tenemos que darnos. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, yo puedo pedir ayuda, pero la que decide obtener esa ayuda o acceder a esa ayuda soy yo. ¿Entendés? Wow. Bueno, Marce, muchísimas gracias por toda esta información, por tu No, apertura, gracias a por vos tu por el coraje. espacio y por generar esto, por generar experiencia, por llevar la palabra para otras personas, porque resurgir es eso, o sea, es renacer, pero es elegirlo desde el amor. Así que nada, te agradezco a vos por el espacio y por traer tu presencia a mi casa. Bueno, y ahora sí, espero que hayan disfrutado realmente esta nota. Gracias, Marcela. Muchísima información. Fue realmente mucho aprendizaje escuchar
ese dolor, ese sufrir que tuviste en su momento, que también es válido, y la amorosidad con todo lo que dijiste desde Resurgir. Así que Totalmente. gracias por abrirme nuevamente, te digo, esto de abrirme las puertas de tu casa, de invitarme. Y bueno, ¿cómo te sentiste en esta entrevista? Uf, me siento muy movilizada, me siento en amor, agradecida, agradecida por este espacio también. Y, y bueno, no perdamos esto, ¿no? Del darnos la posibilidad de resurgir, que es, parece que es como una frase, pero es como mucho más intenso, mucho más amoroso, mucho más Juan. Así que nada, te agradezco a vos por crear este espacio. Resurgir no es solamente un espacio, sino es algo más profundo. Es como verlo desde el ave fénix, o sea, es ir a la ceniza, volver, renacer, y es eso, mucho más profundo. Así que nada, te agradezco mucho por este espacio, no dejes de hacerlo. Hay muchas personas que también eh, necesitan ese espacio para ver que se puede, ¿sí? Que se puede, que uno puede mucho más. Así que esperamos ser faros de luz para esas personas y seguir impactando en amor siempre y al servicio de algo mucho más grande. Muchas gracias, Marce. Y si te gustó este video, dale me gusta, compartí, suscribite, guardalo. Y vuelvo a repetir siempre, ¿no? Hay personas que están en las malas, como nosotros también estuvimos, resurgimos, entonces nadie es ni más ni menos. Simplemente esto es material para que sepas que personas que estuvieron en ese lugar resurgieron. Así que siempre cuídate, priorizate, respetate, valorate y amate.